Es viernes. Y asueto para mí. En tu caso asueto y te estoy haciendo laburar acá. Bueno. Bien. En principio lo que intentamos es componer un poco el gran mundo, porque es un berenjenal por lo que vamos viendo, no solo por los modos de contratación de las personas que están afectadas al sistema de niñez en Argentina, sino porque hay muchos cruces de otros órdenes, qué sé yo, hemos encontrado, de hecho sabrás mejor que yo, alguna provincia que no está adherida a la ley de niñez, con lo cual, aparte de lo disímiles que son las trayectorias de las personas que laburan, también son diferentes institucionalmente los abordajes, las miradas, las respuestas, así que eso, vamos a intentar componer en este caso, si querés, digamos, como para que también quede grabado esto, querés presentarte y decirme dónde trabajás dentro del sistema de niñez, el cargo y demás, que bueno, habíamos hablado por mensaje, pero así nos queda el registro grabado. Dale, bueno, mi nombre es Juan Cueto, soy licenciado en Psicología, trabajo en el Servicio Zonal de Quilmes, de la provincia de Buenos Aires, dentro del Organismo Provincial de Niñez. Y entiendo que, bueno, y tengo otros trabajos vinculados a niñez, pero bueno, ese es digamos, entiendo que es sobre el cual vamos a hacer foco. Perfecto. Yo me muteé así cuando vos hablas, por lo menos esa parte que salga limpia. Te voy a hacer primero 3 preguntas que te las hago juntas, después las vuelvo a hacer por separado, pero porque yo las leí ahora y vistas así, quizás como que la primera sobre todo suena como demasiado amplia, pero con la segunda y la tercera me parece que te va a tirar pistas hacia dónde estamos apuntando con esto, que son, ¿cómo describirías el sistema de protección local en tu municipio? La segunda es cómo lo describirías desde el punto de vista de las problemáticas que atiende. Y la tercera va a ser cómo lo describirías desde el punto de vista de las instituciones, dispositivos e instituciones que lo componen. Entonces, vuelvo a esa primera, pero para que veas después hacia dónde vamos a apuntar con la pregunta. Entonces, ¿cómo describirías el sistema de protección local en Quilmes? Bueno, lo primero, digamos, mi enfoque va a ser un poco más amplio, porque vos sabrás que los servicios zonales en realidad lo que hacen es una supervisión territorial por partido judicial, digamos, por el orden de los departamentos judiciales. Por tanto, cada zonal supervisa 3 distritos. En el caso del zonal, el zonal Quilmes supervisa a Quilmes, a Berazategui y a Florencio Varela. Esos serían los 3 partidos o localidades que supervisa el zonal Quilmes. En lo particular, a mí como psicólogo, parte de un equipo técnico, me corresponde la articulación con Varela. O sea, de esos 3 partidos, el que más conozco a nivel local es Florencio Varela. Pero por trayectoria, porque he trabajado, por una cuestión vinculada también a la falta de profesionales, también conozco mucho a Quilmes y también conozco mucho la problemática de Berazategui. Así que bueno, un poco la mirada es más amplia que el municipio de Quilmes. A mi entender, digamos, si bien hay cosas que se comparten, también tienen complejidades muy distintas. No sé, por ejemplo, el caso de Berazategui, en esto que un poco vos planteabas de la heterogeneidad de los sistemas y de las diferencias, Berazategui es un municipio que al día de la fecha no ha conveniado con la provincia en el marco de ley 13298, por tanto no tiene servicio local. Y esa tarea de local... Berazategui, ¿no? No, Berazategui no ha conveniado. Lo que tiene es una dirección de niñez como... Sí. A ver. Eso lo tengo claro que pasa en Ituzaingó, por ejemplo, pero no sabía que Berazategui también. Berazategui al día de la fecha sigue sin convenio y no hay perspectivas de convenio. Desde el municipio hay una clara oposición por lo menos al marco ley, ¿no? Hacerse cargo de asumir el servicio local. Sí tienen una dirección de niñez, pero la manejan muy discrecionalmente, digamos. De hecho, si bien en esta última etapa se han logrado acuerdos, ha costado muchísimo, porque el que hace las veces de local,
no las veces de local porque es imposible desde un zonal tener la pata, digamos, local, digamos. Lo que sí asumís es la competencia de la adopción de medidas de protección, Claro. que el municipio no puede. Y en ese sentido cuesta mucho generar criterios unívocos porque el trabajo te lo hace la dirección de niñez, digamos, el trabajo territorial, la evaluación, y el acto administrativo lo ejecuta el zonal, pero hay muchas veces que entre lo que se informa desde el municipio y lo que se lee desde el zonal no coincide y hay una tensión que estamos en el mejor momento, pero sigue estando esa situación. Ha habido momentos donde no ha habido posibilidad de acuerdo alguno. Entonces, por un lado tenés a Berazategui y por otro lado tenés otros dos municipios con gran envergadura como son Quilmes y Florencio Varela, que también tienen una firma de convenio tardía, digamos. Recién conveniaron a partir del 2016-2017, digamos, en la gestión de Vidal en la provincia, de Martiniano en Quilmes, digo, durante muchos años hubo una demora en esa firma, y cuando se hizo desde un enfoque, por lo menos a mi entender, bastante paradojal, digamos, porque con la asunción de las responsabilidades de toma de medidas, lo que se produjo fue un aumento sustancial de toma de medidas, muy grande, digamos que se mantiene al día de hoy. Hoy Quilmes es uno de los municipios con más toma de medidas adoptadas mes a mes y anualmente. ¿Medidas de abrigo? Medidas de abrigo. Y esas medidas de abrigo no es simplemente, digo, porque a su vez también es una de las poblaciones más grandes, en eso también hay que decirlo, pero por lo menos desde el zonal, muchas veces lo que se observa es que no están bien trabajadas, no están agotadas instancias. Quería preguntar eso, ¿cuál es la lectura que haces de eso? Digamos, es que no pueden dar respuesta y entonces es medio que... Mirá, creemos muchas veces que sí, que se toman sin el debido agotamiento de instancias. Creemos que sigue habiendo un problema, esto es algo analizado con los compañeros del zonal, creemos que sigue habiendo un problema muy grande. Digo, no me quiero detener lo digo en términos generales, de un poder judicial que nunca se ha corrido de lo que era el patronato y de la incidencia. La lógica de patronato. Y demanda mucho y exige mucho y presiona mucho, y eso ha sido histórico. Digamos, a mí me ha tocado trabajar en el servicio local de Quilmes en el año 2010-2012. Y eran tensiones, en ese momento no había servicio local, éramos como Berazategui, entonces un poco era el zonal el que tomaba esa presión, pero ahora es el propio local el que toma la presión de adoptar medidas frente al Poder Judicial. Y muchas veces hemos visto situaciones muy irregulares, muy complejas, muy complejas. Y en esto, digo, volviendo a esa primera pregunta, digamos, pensando en esta descripción que haces del sistema de protección, y lo pienso, digamos, en detrimento de la promoción, que sería como la otra gran pata, ¿no?, del marco legal. Bueno. ¿Ves ahí que hay preponderancia, digo, de medidas de protección por las de promoción? Digamos, ¿cómo ves ese juego ahí? Sin lugar a dudas, el REUNA es el sistema... el registro unificado de intervenciones. Lo que se observa, inclusive el propio REUNA genera estadísticas sobre el trabajo realizado que se enfocan en medidas de protección. No puedo tirar un porcentaje que desconozco, pero el propio REUNA no da margen mucho a la pata promocional, digamos. Digamos, todo el sistema está enfocado fundamentalmente en adopción de medidas o intervenciones ligadas a ya vulneración de derechos. Digamos, el REUNA como sistema en sí no permite el diseño o que, por ejemplo, el Servicio Zonal plasme, no sé, políticas promocionales en los territorios. No hay margen, se arman legajos por niño frente a la vulneración de derechos. Entonces, la mayoría del trabajo se liga a situaciones de vulneración de derechos. No necesariamente medidas, pero mayormente medidas. Bien, entonces
bueno, ¿cómo describirías desde el punto de vista de las problemáticas que atiende? Digamos, con qué situaciones se están encontrando en la actualidad. Eso, el Reúna te lo da y mira, justo ayer ya se llegó el informe del Reúna mensual y te diría que el 80%, y ahí sí puedo acercar una estadística y te lo puedo acercar, es ligado a situaciones de maltrato. Vos cuando abrís un legajo te pide el motivo y los motivos en un 80% y no sé si más se ligan a situaciones de maltrato infantil. Sí, sea en sus distintas modalidades. ¿No? Sí. Claro. Negligencia. Yo cuestiono mucho un fundamento que es ausencia de adulto responsable. Lo cuestiono porque en ese sentido muchas veces se confunde con negligencia, entonces se carga. O sea, tenés negligencia y tenés ausencia de adulto y se toman por igual a veces en la carga, pero bueno. La primera es maltrato, la segunda es negligencia, la tercera es abuso sexual infantil y la cuarta es ausencia de adulto responsable. Y eso cubre más del 80% seguro. Y después viene, no sé, acceso a salud mental, acceso a servicios. Bien. ¿Cómo lo describirías desde el punto de vista de las instituciones, dispositivos e instituciones que lo componen? Digo, vos enunciás, en la primera decías, hablabas de, obviamente, ya no es una mirada, ya es una lógica de laburo mucho más ligada, puesto que me decías, digo, las limitaciones del Reúna, lo único que hace es detectar todo el tiempo esta mirada que liga más a la protección. Después me decías, bueno, las problemáticas que están identificando y entonces ahora en tercer lugar, ¿cómo ves estas respuestas básicamente a nivel dispositivos e instituciones frente a esas problemáticas? Mira, no sé, se me ocurre pensarlo inclusive dentro de esa propia lógica que señalaba, desde las acciones ligadas a la restitución de derechos. Si se inicia por vulneración, bueno, ¿qué políticas o cómo institucionalmente se interviene en la restitución? Y en eso también es muy limitado. Digamos, lo que aparece, y nosotros en nuestro territorio lo venimos problematizando mucho, tenemos como también vamos sacando estadísticas donde 8 de cada 10 medidas que se toman se resuelven con acciones civiles o adoptabilidad. Por tanto, la restitución de derechos queda limitada a un 20% o menos. Y lo que se observa ahí es que las acciones realizadas son muy pocas, o sea, no intervienen instituciones en el marco de la restitución. Se limitan a salud, pero con una prestación muy deficitaria, y cuando digo salud digo, si la gran mayoría es maltrato, la única política de restitución es procesos terapéuticos para la revisión de los posicionamientos respecto del maltrato por parte de los padres. Procesos terapéuticos cuya oferta es limitada o nula, y además que delega en el sujeto la posibilidad de revisar su propia acción. Pero en el medio no hay, bueno, a veces hay alguna cuestión cuando hay detección de alguna cuestión económica, puede llegar a haber, igual también muy limitada, alguna cuestión ligada a alguna ayuda económica, alguna transferencia de recursos, pero no mucho más. Por tanto, las instituciones que tienen salud y desarrollo social, pero con algún bolsón de comida, con alguna ayuda muy puntual y muy coyuntural. En algo mucho más artesanal, mucho más frágil, digo, en términos de, no hay una generación de dispositivos, digo, o sea, partimos de, primera limitación no es que hay una respuesta o un lugar desde el cual pensar, sino en ese ir tendiendo esos puentes, bueno, tengo esta situación, en el mejor de los casos es derivar a un padre, una madre, un qué sé yo, anda a hacer una terapia. O sea, es eso. Resolve tu vida. Y si tenés algún problema económico, las respuestas son bolsón de comida, si es habitacional puede bajar alguna chapa, alguna cama, pero nada más. Bien. ¿Cómo funcionan las articulaciones de los diferentes componentes del servicio? Un poco dejabas entrever en la respuesta anterior. Yo tengo una mirada muy, muy crítica. Me parece que hay problemas grandes en la articulación. Digo, una institución o una área que me olvidé de mencionar y que es muy preponderante y que viene apareciendo mucho y sin embargo, por lo menos desde lo que me toca entender a mí o de lo que puedo comprender yo,
tampoco se labura muy bien, es la articulación entre género y niñez, digamos, cuando hay problemáticas atravesadas. También ahí hay una cuestión de responsabilización. Sigue operando cuando atraviesa niños la responsabilización sobre la mujer, digamos. Por ejemplo, la medida de abrigo tiene una cláusula que es muy interesante, tiene una cláusula en el artículo 35 bis y con la modificación de la medida de abrigo que dice que solo será respetuosa del interés superior en situaciones de violencia familiar cuando, previo a la adopción de una medida de abrigo, se notifica al juzgado para que tome medidas cautelares. Y en caso de que el juzgado resuelva que no son posibles las cautelares porque la mujer se niega o por lo que fuera, recién ahí se podría adoptar medidas. Bueno, esa cláusula no se respeta en ninguna situación. Cuando hay situaciones de violencia familiar, rápidamente se separa al niño y se culpabiliza a la mujer del sostenimiento de esas situaciones. Digo, entonces ahí también hay algo que no se está articulando entre género, justicia y niñez. Niñez resuelve en lo inmediato sin dar parte ni a género ni a justicia para que puedan tomar una lógica, digamos, integral y poder analizar la situación de la mujer en situaciones de violencia. Con salud, lo mismo, para que esto, más allá de las demoras en los turnos, las articulaciones son muy escasas, digamos, no hay, no sé, por ejemplo, ahora estamos con una situación de grupo familiar con padres con algún tipo de discapacidad cognitiva, niño joven de 17 años con discapacidad, algún tipo de padecimiento mental internado en el TOBAR. El TOBAR presionando el egreso en hogar terapéutico especializado, un recurso que no existe en la provincia. Pero plantean que no puede volver al domicilio, a esa casa. No porque haya maltrato, sino porque no hay un adulto ahí que pueda... las condiciones dadas. Para cosas. Lo cual también es paradojal, porque el joven tiene 17 años, está a 4 meses de cumplir 18, con lo cual, digamos, que lo tome niñez para 4 meses, tampoco tendríamos... Y ahí Salud no presta alguna política de acompañamiento del padecimiento mental en los territorios. No sé, nosotros le problematizábamos un caso de Varela. Bueno, algún acompañante terapéutico que puedas hacer el acompañamiento en domicilio, ambulatorio, porque si tiene el alta médica, ¿por qué ir a un hogar convivencial cuando faltan 4 meses para que a vos se te empiece a complejizar que pueda continuar en ese hogar, si fuera de niñez? Generar recursos en territorio. Bueno, esto no está armado. Y los juzgados presionan al organismo de niñez en la línea de que se otorgue ese recurso. Claro. Pero bueno, digo, esas lógicas, digo, estas mesas, nosotros ahora le estamos pidiendo una audiencia, más allá de que apareció el recurso, porque le metieron tiene un nombre, cuando los juzgados intiman con multas grandilocuentes a los funcionarios, apareció un recurso. Pero decimos, bueno, que eso va a ser por los próximos 4 meses y después ¿qué? Y después ya no es problema de nadie. Claro. O si lo es de salud, o si lo es... Sí, pero es relativo. Estoy mordiendo la lengua porque soy trabajadora social y laburé un montón de años en Maciel, con lo cual te complementaría, pero yo ya dejaría de estar en el rol de entrevistadora, así que voy a intentar conservar la calma. No, a nivel del sistema... No, porque lo que termina pasando en esos casos es esto, es esperar que efectivamente pasen esos 4 meses y después ni siquiera va a ser un problema de salud, porque, digo, a menos que termine pasando lo de Chano y sea un problema para alguien más, quiero decir. No, va a ser un problema para el sistema cuando el hogar empieza a decir tiene 18 años, pedimos el traslado, pedimos el traslado, pedimos el traslado, hasta que en un momento se va o lo echan y ya cuando sale no vuelve a reingresar al sistema. Porque cuando vuelve a aparecer, aparece como una, si es que aparece, como vos decís, aparece como una problemática de salud de un adulto. Bien. Digo, lo que se observa, a mi criterio, es mucha desarticulación, respuestas ligadas a la emergencia
digamos, a mí me Sí, tocó... pero lo que es emergente en este caso, digo, poniendo de nuevo en esa mesa tres instituciones diferentes, lo que es emergente para niñez no es la misma emergencia que tiene salud, no la está mirando del mismo modo, o sea, es como, hay un emergente, pero me parece que ni siquiera es compartido. Mirá, en esta situación, para tomarla como ejemplo, inclusive hablamos, porque también interviene el consejo, como está el hospital en ciudad, se intervenía el consejo, y discutíamos mucho la estrategia, porque nosotros no estábamos a favor de la toma de medidas en la institución, pero por esto que te digo, digamos, es una manta corta, en 4 meses se te acaba la posibilidad y no resuelves nada, porque es la problemática de salud, no es otra cosa. Ni siquiera se puede hablar de negligencia porque inclusive ahí hay un padecimiento de los propios progenitores, digamos, que se les dificulta a ellos mismos, digamos. No es que le niegan el tratamiento por una cuestión de desinterés respecto al pibe, lo van a ver todos los días, están presentes. Y discutíamos, porque hay salud, en esto de cuál es el emergente, salud dice, yo no voy a aceptar que egrese con la familia. Y lo plantea en estos términos, le informa al juzgado en estos términos, y el juzgado presiona como única respuesta posible que le pueda dar niñez es, dame el hogar, dame el hogar. Entonces, es esto que vos decís, en 4 meses el problema va a ser 5 meses, 6 meses, cuando se vaya del hogar. Sí, son lenguajes, ¿no? Institucionales, para mí diferentes. Bien, desde el punto de vista de los que trabajan en el sistema de protección, bueno, en este caso sería del local o del Sonalio, pero hay posibilidad de mirar los tres. ¿Qué colectivo de trabajadores o trabajadoras consideras que son más significativos para el sistema de protección local? Digo, porque yo sé que hay hablábamos de las limitaciones, de las deficiencias, de no encontrarse con quién, pero también es cierto, y para ser honestos, que hay un montón de gente que sí labura, que le pone el cuerpo, independientemente que después es como no saber como por dónde ordenar. Pero ahí en eso de poner en valor lo que sí, ¿qué colectivo de trabajadores te parece que son más significativos para el sistema? No entiendo la pregunta en términos de qué colectivo decís, porque lo primero que se me ocurrió en función de inclusive de eso que señalás es las asociaciones gremiales. Me parece que desde una perspectiva de ocupar el Estado, sí, desde una mirada de jerarquizar el empleo público, de formar a los trabajadores, de formarnos como trabajadores, digamos, de que haya una continuidad ahí que permita un fortalecimiento por parte del Estado. Porque, digamos, los marcas, esto de los gremios, porque podrían no estar y entonces ahí, ¿qué es lo que ves, digamos? Como podría ser aún mucho peor, digo, sabiendo que están en condiciones de precarización laboral infinita, sobre todo frente a la tarea que se demanda. Mira, hoy por hoy, y aparte la experiencia del Sonar Quilmes en eso es muy rica, nosotros seguimos con los mismos problemas que se traen desde hace muchísimos años, que es falta de personal, sí, falta de recursos. Mira, hoy por ejemplo, en el Sonar Quilmes tenemos 1, 2, 3, 4 profesionales para el seguimiento de 3 municipios. En cuanto a recursos, hoy por hoy, 4 profesionales, más la coordinadora que es abogada, que además la coordinadora ni siquiera está nombrada. En el Zonal Quilmes somos 3 psicólogos y una trabajadora social. Después hay apoyatura de operadores y administrativos. ¿Cuánta gente labura? Y somos 18. O sea, son 4 profesionales y 14 administrativos. Y eso tiene que ver con un poco, digamos, las posibilidades laborales. Digamos, los profesionales que entran se forman, cuando tienen una posibilidad de irse, se van. Yo, por ejemplo, hasta el año pasado tenía una compañera que era una trabajadora social que se fue al Poder Judicial. Le ofrecieron un puesto en el Poder Judicial y se fue. Y bueno, y así muchos compañeros, otros se han ido a educación, otros se han ido ni siquiera por tener mejores ofertas, con que le equipararan más o menos el salario y menos carga, menos presión, era
le resultaba, o sea, no solo son las cuestiones económicas. Entonces, respecto de los recursos, tenemos ese problema. Recursos materiales, hoy el Zonal Quilmes, desde diciembre del 20, que no tiene un lugar físico. O sea, hoy, más allá del teletrabajo y que desde la pandemia, en el 20 se cerró el contrato de alquiler que teníamos donde trabajábamos. Hoy, en vísperas de una vuelta o que se empieza a pensar en la vuelta al trabajo, este zonal no tiene dónde ir. O sea, el trabajo de teletrabajo es condición porque no hay a dónde ir. O sea, no tenemos ni a dónde ir. Al último lugar, nosotros lo veníamos denunciando porque nos habían robado todo, o sea que tampoco tenemos materiales. O sea, estamos trabajando desde nuestras casas, con nuestras computadoras, con nuestros teléfonos. Y aún así todo, para poder enfrentar todo eso, ha sido la organización gremial hacia adentro, el colectivo de trabajadores organizados, disputando las lógicas de intervención, y es uno de los, digamos, no sé, digamos, no es una evaluación, no es valorativa, pero es el zonal que más carga hace en el sistema, para tomar un indicador. Entonces hay un compromiso con la tarea, hay una lógica de pensar el zonal. Más bien hemos defendido, lo han querido cerrar en la época de la gestión de Vidal, y todo eso fue posible desde organizarnos a través de un gremio. Claro. Entonces, la experiencia del zonal es rica en ese sentido. A mí me permite pensar que disputar esas lógicas, fortalecernos como colectivo, nos permitió enfrentar muchísimas cosas, hacia adentro y hacia afuera también, ¿no? Con el Poder Judicial, un Poder Judicial muy violento, nos ha intentado denunciar penalmente a muchos de nosotros en distintas situaciones. Por ejemplo. Por intervenciones. En esto de que tienen esta lógica, como decías antes, como más ligada al patronato y en esta cosa, digamos, como un juez de superestructura y no aceptan, pero aparte generan acuerdos con el local o con los locales que después es muy difícil observar o revertir. Y los tenés que revertir frente al local, al acuerdo entre local y juzgado. Entonces, nosotros, no sé, nos ha pasado situaciones, digo, no sé si sirve a la investigación del caso particular, pero tenemos situaciones de entregas directas horrendas en el sentido de obscenas. Por ejemplo, una mujer que viene de Misiones, que declara que tuvo un hijo con un señor de Quilmes, que ese señor que se entera a los 4 meses que era el padre, que no lo podía tener en Misiones, entonces viene a Buenos Aires a dejarlo, y el relato es, lo inscriben como propio, o sea, lo escribe como hijo de este señor estaba casado con su pareja de toda la vida, y cuando ella se vuelve a Misiones, pretenden hacer la adopción, o sea, como que la esposa de él, que siempre fue la esposa, sea la guardadora. Y ahí salta todo un tema, y en el medio, para todo esto, cuando salta, el local toma una medida con un hermano de este señor. Digo, desprolijidades de ese índole, y cuando nosotros intervenimos para observar eso, la postura del juzgado a una compañía le ha dicho, correte de esta situación. A ese nivel de amenazas. Heavy. Sí, y otras situaciones donde se ha planteado situaciones de delito, de posible comisión de delito de funcionario público, en mi persona, por ejemplo, también, por observar, no sé, una medida de una bebé, de una madre, que dice que al momento del parto la enfermera en un hospital de Quilmes la violenta, pretende que vaya en adopción, ella se resiste, refiere unos abrigadores, unos referentes familiares, el local en ese momento toma medida con esos referentes familiares, pero cuando interviene el juzgado, como estos referentes familiares son 6º grado de consanguinidad, pero son referentes familiares, los relata como, hay una historia, pero además sí tienen un lazo filial que lo pueden acreditar, pero el juzgado entiende que como son 6º grado, no son familia. Entonces le pide
que los saque de esa medida y los meta en una institución. Y nosotros negándonos. Hay una madre que dice que lo quiere tener, hay una familia... Y bueno, y ahí también fue toda una lucha, digo, y hay mucha presión, es muy difícil. Pero bueno, me distraje a veces en el caso particular. No, está bien, pero igual recontra era FICA. Así que... Pero un poco lo que nos da garantías para poder enfrentar todo eso es la organización gremial. Claro. No, claro. O sea, como aparte muy descarnado, ¿no? O sea, como terrible. Ahora hay una serie de preguntas que tienen que ver con estas vinculaciones con otros sistemas y te los voy, digamos, como pasando. Algo fuiste, digamos, de algún modo están implícitas en tus respuestas anteriores, pero para explicitarlas acá es, si en el servicio participan trabajadores del sistema judicial, y ahí sería como haciendo qué, con presencia, yo me imagino, no sé si en el zonal, por lo que me decís igual ya de esa descripción de equipo tan pequeño, o sea, entiendo que no, pero bueno, justamente a partir de que es un equipo muy pequeño, seguramente lo que obliga es atender más fuentes hacia afuera y demás, entonces ahí digo, con el sistema judicial, ¿cuál es la vinculación? Si pueden trabajar un poco en Quilmes, me queda claro las dificultades, pero bueno, ¿cómo laburan ahí en ese cruce? En particular con justicia. Ahora en particular con justicia y después vamos a ir pasando por salud, por educación y demás, pero digo, en principio con justicia. No, en principio muy complejo, Uh-huh. muy complejo desde las relaciones históricas, si bien también es cierto que el hecho de que se hayan ido abriendo juzgados ha ido licuando ese... No es que ha ido licuando, digamos, aparecen nuevos jueces, aparecen jueces con con nuevas lógicas, ¿no? No está tan rigidizado sobre 3 juzgados. Cuando yo entré en el año 2014 había solo 3 juzgados, creo. Después fueron abriendo el departamento descentralizado de Florencio Varela, donde hay otros 3 nuevos juzgados. Pero ahí no hay cruce de trabajo, digamos, pensando en los trabajadores y un poco lo que tenemos que componer es como el perfil de los trabajadores, no hay gente de justicia que esté afectada directamente a laburar con ustedes o algo de Sí, ese. son Sí, juzgados sí. especializados en familia, los juzgados especializados en familia son los que hacen el control de legalidad y después hacia dentro de cada juzgado tenés la secretaria o el secretario que hace el seguimiento de esas medidas. Con algunos tenés más relación y con otros menos. Con algunos es a través del papel y con otros tenemos comunicación, nos llaman, tenemos audiencia. Después la relación es muy heterogénea también. Yo lo que quiero decir es que en algún momento la tensión era tan fuerte que era imposible cualquier relación. Bueno, eso al ir abriéndose nuevos juzgados ha ido permitiendo que haya nuevos referentes y después se vuelve más heterogéneo en ese sentido. Después cada juzgado tiene su propia lógica, tanto en la intervención como en la articulación. No sé, yo por ejemplo tengo muy buena relación con un juzgado de Florencio Varela, donde hablo con la secretaria, he hablado con el juez, hemos tenido audiencia, podemos generar acuerdos, bueno, con otros no tanto. Bien, ¿y del sistema participan trabajadores del sistema educativo? ¿En educación como...? A ver, la respuesta formal a quienes integran el sistema es todos los que atraviesan la niñez, o sea que en la educación también. También. Ahora, ¿qué nivel de participación tienen? Es otra gran discusión. En general, las escuelas tienen más una lógica de derivación y no de involucración en las situaciones. Porque la escuela no se percibe como parte del sistema, como que, digo, lo que termina planteando la ley es, frente a situaciones vinculadas a vulneración de derechos de pibes, todos somos parte, digo, todos como parte del Estado. La escuela no se percibe en esa integración. No, tiene más lo que yo, a ver, por eso, cada escuela también debe ser particular, cada territorio, por eso yo no puedo hablar pero lo que veo en los informes es que la lógica, la escuela aparece como derivador, digamos, como aquel que trae la situación, pero después no aparece, es lo que te decía, después no aparece en el marco de la restitución de derechos. No aparece, bueno, no sé, alguna estrategia, alguna acción puntual respecto de un joven para restituir el derecho o los derechos
que se encuentren vulnerados. Es el que detecta y el que inicia la intervención a través de un informe. Aparece en ese lugar la escuela en general, en gran medida. Después, digamos, con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, digo, la misma pregunta. O sea, ¿participan trabajadores de la Secretaría Nacional? Entiendo que sí, y entiendo que hay programas en los distintos territorios donde los locales articulan. Pero eso no aparece en los informes de evaluación, no aparece la articulación con CENAF, no aparece la articulación con educación, no aparece el diseño integral de políticas municipales, provinciales o nacionales. No aparece una articulación entre salud, CENAF, escuela y el local coordinada con objetivos trazados en una misma dirección. Esas reuniones son muy puntuales. Sí. Yo no he tenido intervenciones, no me ha pasado ni de verlo en los informes por parte del local, que lo haga en forma autónoma del local, ni haber formado parte de reuniones como sí, eventualmente me pasa con educación o con ¿cómo se llama? O con justicia. CENAF no, más allá del conocimiento que yo tengo, que tienen programas en los distintos barrios, en los distintos territorios, no aparece, el REUNA no aparece como actor. No aparece como actor en el REUNA. En las estrategias, en el desarrollo. No, en el pensar cotidianamente alguna estrategia y demás, no. Nos reunimos con CENAF, nos reunimos con la dirección de tal, nos reunimos y generamos un ingreso a través de... La única vez que me pasó fue hace relativamente poco y tuvo que ver con una joven de Florencio Varela, que el padre vivía en Ushuaia, se produce una situación de vulneración de derechos en Ushuaia, la madre vivía acá en Varela, y la articulación entre Varela y CENAF fue a los efectos del traslado. Claro. De pagar pero y acompañar el traslado. Contrapuntual. Pero fue la única vez. Puntual y excepcional también, digo. No. Bien. Y la última en este sentido es si participan trabajadores de la Dirección Provincial de Niñez. Entiendo que sí, pero bueno. Somos nosotros. Claro. En este todo caso. Es provincial. Claro, el servicio zonal es provincial y nosotros articulamos con todos los locales. Nuestra tarea es supervisar. Por fuera hay otros actores, digo, trabajadores que vengan de otros espacios que no sean provinciales. Quiero decir, componen, por ejemplo, me pasa, yo la decía en Isla Maciel, y el local en general, por ejemplo, está compuesto más por trabajadores municipales que provinciales. Por más que los fondos vengan de provincia para pagar parte de los suelos, porque después ese es otro berenjenal. Pero es todo provincial, hay cosas que son municipales. Los locales son municipales. Son empleados municipales. Y los del servicio zonal somos trabajadores provinciales. O sea, mi empleador es el organismo... 18, en todos los casos, digo, los fondos para los suelos y demás son todos provinciales. No hay nada... ¿Del zonal? Creo que financie. No, todo lo banca provincia. El del zonal estoy hablando, ¿eh? El servicio local lo banca el municipio con los recursos que, no sé, digamos, salen tanto a nivel provincial como propios. Pero son trabajadores en dependencia o precarizados con el municipio. Mi empleador es el Ministerio de Desarrollo Social de provincia y el organismo provincial de provincia. Mi área de recursos está en La Plata. Claro. ¿Y eso en la vinculación con los locales genera alguna tensión o no? Sí, es un poco lo que te contaba. Nosotros tenemos una relación muy tensa con Varela y con Quilmes, que son los que tienen locales. También con Berazategui, pero en Berazategui nosotros seguimos teniendo, para mal o para bien, la potestad o el recurso de adopción de medidas, con lo cual nos queda un poder de nuestro lado, ¿no? En términos de decidir si la adoptamos o no.
Con los locales es más complejo porque nosotros tenemos que observar y esa observación que hacemos, también a través de Reúna, genera muchas tensiones, porque no estamos de acuerdo, porque observamos que no agotan instancias, porque observamos irregularidades. Es un poco nuestra función respecto de los locales y genera todo el tiempo tensión. Pero ahí la percepción es que los ven como en otra esfera, digamos, como que ustedes vienen a controlar o como que vienen a cuestionar, Nosotros digamos, no es venimos de parte de un pronto, equipo, porque digamos, para la ley de niñez es, bueno, están los locales y hay un zonal que lo que hace es coordinar, en este caso, la tarea o el qué sé yo de 3 municipios. Eso no ocurre. no ocurre. Hemos tomado distintas estrategias, pero bueno, también hay como mucha complejidad en la generación de acuerdos. Pero la visión general e histórica, no sé si de todos los zonales, pero en particular puedo hablar de Quilmes, es que obstaculiza, no otorga recursos, cuestiona, hay muchas tensiones en ese sentido. Después, lo que se da por abajo es otra cosa. Yo tengo, digamos, con Varela, que es mi municipio de referencia, tengo equipos con los que, más allá de que soy medio denso, medio pesado, o estoy muy detrás de las situaciones, hay un respeto mutuo. Y esto y lo que hay que discutir se discute en términos no personales ni profesionales, sino en términos de la situación. Y podemos concluir en que no hay acuerdo. En todo caso, cada uno hará las presentaciones que entienda. Y tenemos llamada a los teléfonos personales y demás, pero institucionalmente hay muchísima tensión. Bien. Y última pregunta, si también te libero en tu día de asueto. ¿Cuál es tu opinión respecto a la situación laboral en la que se encuentran los trabajadores que integran? Bueno, acá la pregunta es los servicios locales, pero bueno, en tu caso serían los zonales. No, bueno, pero los trabajadores del campo de la niñez en general, me parece que hay que es un mal de las funciones sociales, digo, hay mucha precarización, son salarios muy bajos, alta rotación de los equipos, poca formación, bueno, condiciones de trabajo paupérrimas. En ese escenario es muy complejo exigir unas, digamos, mejores políticas públicas o políticas públicas más eficientes, porque lo que tenés es, en definitiva, una precarización de la política pública en su conjunto. Ese es el estado general. Después habrá pequeñas diferencias. Los trabajadores provinciales ganamos mejor que los trabajadores municipales. Hoy un trabajador municipal, bueno, quizás vos ese dato lo obtengas en forma directa, pero entiendo que están por debajo en muchas ocasiones, por debajo de las 35.000 pesos. O sea, cuestiones de esa índole. Entonces, mi consideración general, y por eso también vuelvo a qué colectivo es importante, es para el conjunto de los trabajadores, es organizarse. Creo que la mejor herramienta es un gremio para poder disputar eso. Inclusive las mejores condiciones, porque si no, no va a ser posible. No hay posibilidad de pensar en mejores políticas públicas en materia de niñez si no se jerarquiza a los trabajadores. Es un sinsentido. Absolutamente. Bien, con eso terminé. ¿Algo más que te parezca? No sé si habré sido claro. Creo que mi mirada es que en términos generales hay que generar una instancia central que está estipulado en la ley, ¿no? A nivel provincial, yo creo que hay un error en la ley que es cierta autonomía de los municipios, porque si debiera haber o operar un ámbito central para generar unificaciones en los criterios de intervención, en el desarrollo de políticas promocionales, y me parece que está faltando eso que de alguna manera pueda ligar todo, que el sistema funcione como debe funcionar. Me parece que esa instancia superior de política general, de diseño, de articulación con obligaciones cruzadas, me parece que está faltando. Sí, y también la generación, digo, de dispositivos, de instituciones, porque también, digo, obviamente que si no están las condiciones para sostener laboralmente y poner el cuerpo y demás, pero aparte en el fondo tampoco tenés dónde
termina siendo una picadora de carne y un poco lo de ojos. Se terminan, vienen, se forman y después, incluso si lo que consiguen es algo que equipare ingresos, o sea, ni siquiera es si es muy atractiva la oferta, y te vas, pero porque es un nivel de quemadora de coco, digo, como, porque no tenés tampoco dónde, pero porque me parece que también, en ese sentido, digo, como, la ley y genera un montón de enunciados que son muy interesantes. Ahora, las condiciones de posibilidad de todo eso. Yo en el Zonal hay una historia de gente que se ha ido con situaciones de Claro. padecimiento mental, con brotes, situaciones muy complejas, ¿Mm? muy, muy complejas. Y no una compañera o un compañero. No, no, porque también se desconoce, digamos, me parece, cuando se habla de esto, ¿no? Del sistema de niñez, se desconoce en serio de qué tratan las problemáticas que atraviesan a los pibes. No es uno dice, la desidia, el descuido, situaciones de abuso y son muy densas. Y ahí ni siquiera, digamos, no está esto que te voy a decir, pero ni siquiera con eso alcanzaría una remuneración que permita, bueno, esto, si tengo que hacer una supervisión, una terapia o en algo como laburante, tampoco. Entonces digo, es un malestar y todo dado para que eso sea un malestar continuo. Digo, las situaciones son muy complicadas. Bueno, en ese sentido, esta gestión, esta última gestión, ha intentado abrir espacios de formación por lo menos, y un espacio en particular que operaba, era una psicóloga bastante formada, que operaba de algún nivel de supervisión de institucional, Ah, sí, aún durante la pandemia, sí, mira. el año pasado. Obviamente también cuesta mucho que los compañeros que nos pongamos en situación digamos, de ofrecernos a tomar ese espacio, porque Sí, lo que aparece rápidamente es el malestar, la queja, pero la verdad que la persona bastante hábil en poder manejarlo, en contenerlo y darle un curso, o sea, no negarlo. Me parece que fue interesante como experiencia piloto. claro. Creo que no alcanza, creo que hay que hacerlo más cotidianamente, pero se preocupó por generar esos espacios, eso hay que decirlo también. Bueno, Juan, yo ya con esto, un montón. Te agradezco muchísimo, perdón de nuevo la demora. Bueno, y No, no ahora hay sí, problema. buen fin de semana extra, que lo dejo de grabar, extra largo. Eh, ahí va, voy a tener.